¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos a todos. Vamos a continuar con las clases de factores de riesgo eléctrico, esta vez con el tema específicamente de la transmisión eléctrica. Hablar de transmisión implica transmitir y generalmente la corriente eléctrica se está transmitiendo de un lado a otro en un conductor. Pero cuando hablamos de proceso de transmisión nos estamos refiriendo más bien a un proceso mediante el cual se traslada la energía eléctrica desde grandes distancias. También se le llama transporte de la energía eléctrica a este concepto. Y la definición se aproxima esa al hecho cuando llevamos energía eléctrica en grandes cantidades, en altísimas o altas tensiones, para disminuir las pérdidas del sistema, y como les decía, entre la generación y eh, los centros de consumo, o desde las subestaciones de, de, de enlace a otros centros de consumo. Por ejemplo, en Venezuela todos sabemos que la principal fuente de energía eléctrica es la hidroeléctrica del Guri, y en consecuencia ello nos va a generar una proporción de energía significativa para el país. Como no podemos tener todas las cargas al lado del Guri, ni podemos tener el Guri al lado de las cargas en el resto del país, además que el Guri está en la parte suroriente y la mayor parte de concentración de cargas se encuentra hacia el norte del país. Entonces es más o menos complicado ese transporte de energía. Por lo tanto, se hacen procesos de transmisión que vamos a ir poco a poco desglosando en esta breve exposición. En principio, el Guri, por ejemplo, genera una energía eléctrica a unos 18.000 voltios, y cuando nosotros sacamos la cuenta, por ejemplo, ciudades como o estados como Lara, que está alrededor de los 500 MVA, es decir, un consumo significativo. Pero si vamos a estados como el Zulia, donde hace mucho más calor, una población mayor y mayor nivel industrial, que prácticamente se equipara a los 1000 o 1000 y tantos MVA, entonces necesitan unos niveles de consumo eh, mayor. Vamos a sacar una cuenta un poco para esquematizar el sistema. Nosotros hemos hablado en términos de la energía trifásica, que ese es un proceso donde la potencia es igual a la raíz cuadrada de 3 por la tensión por la intensidad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 500 kVA, y voy a usar acá mi calculadora, 500 MVA, perdón, son 500 millones entre 18.000 voltios, que serían los 18 kilovoltios de la generación. eh, Eso nos va a dar 28.000 prácticamente de amperes. Si lo dividimos entre la raíz cuadrada de 3, que equivale a la identificación de las corrientes que van por cada fase, es decir, por cada conductor, entonces eso nos va a dar 16.038 amperes. Ahora bien, los conductores en los sistemas de transmisión pueden ser de cobre, pueden ser Arvidal, que es una mezcla de, ya lo habíamos hablado en una clase anterior, una mezcla de aluminio con acero. Puede ser solamente de aluminio, como puede ser un conductor que se llama Alomewell, que tiene un conductor de acero y los demás de aluminio, o un hilo de acero y los demás de aluminio. Bueno, dentro de esa variedad vamos a conseguir que los conductores Arvidal que ustedes ven en los postes, es decir, las guayas que normalmente le llamamos que están en los postes, pueden soportar, esos son tipo 1.0, ¿no? ¿Cómo identificamos? Aquí les voy a mostrar una tablita de Iconel. Iconel es una empresa que fabrica conductores y tiene una tablita mediante la cual uno puede ubicar la corriente que soporta el conductor. Por ejemplo, acá la tabla está prácticamente al final, y me dice que el máximo conductor que ellos trabajan es el de 750 MCM, 1000 circular 1000, y de 1 a 3 cables cada conductor de esto, pero estos son conductores cubiertos, es decir, con aislamiento.
me pueden soportar hasta 500 amperes, el conductor de ellos que más corriente soporta. Vamos a buscar un momentico el 1.0, que es un equivalente acá. Estos que son conductores de cobre, si son de aluminio tienen menor consumo, ¿no? El 1.0 de esta empresa, si lo ubicamos acá, ellos tienen una guía, ¿no? Ustedes tienen un cuadrito para ubicar el dato del conductor, y aquí en la parte baja, voy a acercarlo un poquito a la cámara a ver qué tanto lo logro identificar. Aquí marco el 1.0 y aquí me da los diferentes tipos de conductores. Entonces acá me dice que el XHHW 155 amperes, pero en Arvidal, que es un buen conductor, creo que son 240 amperios. Entonces yo tengo un conductor para 240 amperios que no se carga a 240, se carga máximo al 80%, es decir, a 8 por 2, 16, 8 por 2, 8 por 4, 32, un poco menos de 200 amperios. Entonces, ¿cuántos conductores tengo que colocar para transmitir esos 16.000 amperios que vienen desde el Guri para el estado Lara, ¿no? Entonces, entre 192 amperios me está dando 83,53, 84 conductores por fase. ¿De qué tamaño sería el poste que va a sostener esos conductores? Primera pregunta, ¿no? Segundo, con 83, o sea, estamos hablando de 249 conductores que van a haber en un poste. Hay que verle el tamaño, pues la magnitud de un poco de conductores allí soportados por un poste. ¿De qué tamaño es la estructura del poste? ¿Cuál es la separación? Porque no es lo mismo separar una tensión menor, por ejemplo 220 voltios, que separar ahora 18.000 voltios. Bueno, en todo caso es más parecida a la que está en ese nivel de los postes, que sea de 24.000 o 13.800, dependiendo del sistema en el que se encuentre, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa encontramos allí? Hay un hecho importante que tiene que ver con las pérdidas. Es decir, a medida que una distancia es mayor, por ejemplo, el conductor es mayor, ya lo habíamos analizado en otro caso, que la resistencia del conductor está determinada por la longitud y por el área. Es decir, a medida que la longitud es mayor, entonces voy a tener mayor pérdida. Y en este caso voy a tener una caída de tensión, pero esa caída de tensión quiere decir, voy a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Si yo tengo un bombillo, una extensión con bombillo, y lo conecto en el enchufe de la casa y la muevo por la casa, el bombillo me va a alumbrar perfectamente. Si el bombillo lo conecto en la universidad y voy a alumbrar en el obelisco, una extensión que llega hasta el obelisco, pues el bombillo ya me alumbra como un cucullito. Y si ese bombillito lo quiero llevar aquí o a Bobares, pues ya no va a llegar ninguna energía. ¿Por qué? Porque la resistencia en el sistema se va quedando. ¿Por qué se va quedando? Bueno, hay varios factores. En principio, vamos a tener un factor que es la pérdida por la resistencia del conductor, y esa pérdida de tensión se llama I por R. Entonces la intensidad que va a circular por la resistencia del conductor hay que restársela a la tensión. A medida que la longitud es mayor, la resistencia es mayor, y en consecuencia voy a tener menor tensión que va a llegar. Eso no tiene ninguna discusión en términos de lo que significa la caída de tensión. El segundo elemento son las pérdidas y cuánto se pierde allí en términos de potencia. La potencia perdida se calcula como la intensidad al cuadrado por la resistencia. Es decir, que a medida que la intensidad es mayor, al cuadrado se elevan las pérdidas. Entonces, en ese caso, cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, un sistema estrella a un sistema triángulo, un sistema estrella, estamos disminuyendo las pérdidas en 9 veces, porque hay una relación de raíz cuadrada de 3 más este efecto de I cuadrado, pues entonces se nos lleva a 9 el factor de corrección de las pérdidas allí. Pero en este caso más concreto, imagínense 16.000 y tanto de amperios que calculamos allí por conductor elevado al cuadrado por la resistencia, que es bien alta porque es un gran conductor. Entonces, bueno, significativamente las pérdidas son muy elevadas. Ahí entran a jugar importancia los transformadores, porque elevan los niveles de tensión significativamente, de tal manera que me permitan que esa energía me llegue a un nivel de tensión
tanto que la corriente sea mucho menor. En ese sentido, cuando nosotros volvemos a sacar la cuenta, en vez de 18.000, decimos que vamos a dividir esos 500 MVA entre 800.000 voltios, que es la línea que viene del Guri hacia la subestación La Vela. Eso es en Yaracuy, donde se hace la distribución. Entonces ya no tendríamos que dividir 500 millones entre, entre 18.000, sino entre 800.000, un valor mucho mayor. Vamos a dividir también entre raíz cuadrada de 3 y más o menos entre 192 amperios por conductor. Y fíjense que eso nos da, mire, 1,8794, es decir, dos conductores. Es decir, que en vez de tener, ¿cuántos eran los conductores que teníamos antes? Una cantidad de 200 y tantos conductores, de 83 conductores por fase. Ahora solamente vamos a tener dos conductores por fase y 6 en total. Y eso, claro, ¿qué implica? Implica que tenemos que ordenar otro esquema para la transmisión, otras estructuras mucho más grandes, porque hay mayor tensión, mayor riesgo para la población, tienen que estar más elevadas, tienen que estar más separadas entre ellas, y por eso es que ustedes ven esas grandes estructuras que son las torres que se encuentran en las autopistas o en algunas partes montañosas, porque esa es la forma como se transmite la energía eléctrica a través de este sistema que llamamos transmisión. Bien, de esa manera, de la forma más concreta y sencilla, hablaríamos o explicamos lo que es el proceso de transmisión, que está asociado altamente a lo que es a su vez la transmisión, la transformación eléctrica de los sistemas. Y bueno, habrá otra explicación sobre lo que son los procesos de transformación, de las protecciones eléctricas.